Y para comenzar este mensaje, quiero hacer referencia a uno de los órganos más importantes del cuerpo humano. Y para que quede una buena fijación en nosotros, quisiera que por un minuto me prestara mucha atención. Usted que está en Facebook, usted que está aquí en la presencialidad, quiero enseñarles algo. Quiero mostrarles cuál es el órgano que vamos a hablar hoy. Y les presento. ¿Qué órgano es este? ¿La qué? La lengua. Muy bien. Del órgano que quiero hablar en esta mañana es de la lengua. ¿Sabían que es un órgano muscular muy importante para nosotros? Ya que participa en las siguientes funciones. En la función digestiva nos ayuda a pasar los alimentos hacia el esófago. En la respiratoria bloquea para que el aire pueda pasar hacia los pulmones. Lingüística, porque nos ayuda a comunicarnos. A través de ella podremos hidratar la boca y los alimentos mediante la salivación, ¿lo sabía? Nos ayuda a la deglución, participa en el lenguaje y nos proporciona el sentido del gusto. Entonces ahí podremos identificar si las cosas son saladas, son dulces, son amargas, todo esto. La lengua tiene gran movilidad, ya que está compuesta por 17 músculos, ¿lo sabían? Por último, es considerado uno de los músculos más importantes de nuestro cuerpo y se dice que es el músculo más poderoso, porque comparado su tamaño a su fuerza, es uno de los que tiene mayor fuerza y lo que casi 24 horas al día nosotros movemos. Entonces tiene gran fuerza. También hay un dato curioso en esta mañana. Gerkari Blanco, lo pude pronunciar, Gerkari Blanco. No sé si en pantalla sale nuestra amiga Gerkari Blanco. Esta mujer posee en la actualidad el récord de la lengua más larga del mundo. ¿Sabe cuánto mide la lengua de ella? 11.14 centímetros de largo. Entonces aquellos que piensan que la lengua más larga es la de la suegra, no es cierto. La lengua más larga es la de Gerkari Blanco. ¿Ok? Y ustedes podrán decir, pastor, gracias por este dato curioso, gracias por mostrarnos una lengua. Y en este caso una lengua de vaca. Pero, ¿y eso qué? Iglesia, quise mostrarles una lengua y darles unos datos curiosos sobre la lengua, porque en esta mañana quiero hablar sobre una de las funciones en la que interviene la lengua. Y es que ella participa en el proceso de comunicación. Nos ayuda a pronunciar palabras que luego se convierten en frases y que más tarde se convierten en mensajes orales. Como les decía, durante el mes de septiembre y octubre estaremos tratando la serie sobre las relaciones saludables. Y creo que dentro de los elementos más importantes que tiene que ver con las relaciones saludables en la familia, en el estudio, trabajo, barrio e iglesia, es la comunicación. Es que nosotros podamos comunicarnos de una buena forma con los demás. Una comunicación que construya y no que destruya. Por ello he titulado este mensaje Aprendiendo a comunicarse con sabiduría. Hoy vamos ¿a qué? A aprender a comunicarnos con sabiduría. Y para ello quisiera que fuéramos a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3 y leyéramos del versículo 1 al versículo 12. Curiosamente, Santiago también utiliza la lengua para enseñarnos sobre el hablar a los demás.
Los que están acá en la presencialidad me puedan decir un amén cuando ya lo tengan. Santiago capítulo 3. Y si usted está a través de Facebook y YouTube también, escriba amén. Ahí ya tengo el pasaje. Estoy listo para aprender un poco más sobre la comunicación. ¿Lo tenemos? Amén. Ok, voy a leer nueva versión internacional. Usted de pronto tenga la Reina Valera 60 o otra versión. Pero en síntesis es el mismo mensaje. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho, y si alguno nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense que en gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo ¿de qué? De maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y es encendida por el infierno. Prende a su vez fuego en todo el curso de la vida. Y aquí dice, versículo 7, el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles, de bestias marinos, pero nadie puede domar ¿qué? La lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Y el versículo 9 al 12 nos pega una puñalada en el profundo de nuestro corazón. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella ¿qué? Maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Pues ¿acaso brota de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Amén. Amén. Como creyentes e hijos de Dios, somos llamados a tener relaciones saludables, o en su efecto a restaurar esas relaciones con la familia, con los compañeros de trabajo, de estudio, con los vecinos y también con los hermanos de la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por ello es indispensable trabajar en cómo nos comunicamos con ellos. Es necesario trabajar en la comunicación y que el mensaje que nosotros transmitamos a través del hablar sea un mensaje que restaure o que lleve a relaciones saludables. Por ello Santiago en esta carta hace una invitación a sus oyentes a tener un buen uso de su lengua. Y hoy Dios hace la misma invitación a cada uno de nosotros, que como parte del cuerpo de Cristo y miembros de esta hermosa congregación, seamos creyentes que tenemos una buena comunicación que construye relaciones saludables y no que destruye. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso a través del pasaje identificaremos 3 aspectos que debemos aprender para comunicarnos con sabiduría y así poder mantener o restaurar relaciones con los demás. ¿Listos? Vamos para el primero. Para aprender a comunicarse con sabiduría, debemos examinar nuestra forma de hablar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender en el arte de comunicar y que esta comunicación nos lleve a tener relaciones saludables? Es que necesitamos examinar nuestra forma de hablar. Santiago comienza el capítulo 3 haciendo un llamado a tener en cuenta los peligros de la lengua y en nuestro caso la comunicación con los demás. Y por ello dice, no se crean maestros, pues todos fallamos.
Y si alguno no falla en lo que dice, es una persona que perfecta. Y saben, me parece curioso cómo Santiago dice que aquellos que no fallan son perfectos. Porque todos los presentes aquí sabemos que aparte de mí, nadie más es perfecto. No, hasta yo soy una persona imperfecta. Nadie de nosotros somos perfectos. Por ello será muy imposible que no fallemos en controlar nuestra lengua. De ahí la importancia de examinar cómo nos comunicamos con las demás personas. No sea que por no sabernos comunicar con los demás, lleguemos a herir, a dañar a otros y eso haga que nosotros seamos juzgados. Este mensaje sé que no ganará muchos amenes, pero la invitación es que nosotros empecemos a examinar cómo hablamos a las demás personas. Y la pregunta en esta mañana para cada uno de nosotros es: ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo hablamos con nuestra familia? ¿Cómo hablamos con nuestros amigos? ¿Cómo nos comunicamos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio? ¿Cómo hablamos con nuestras autoridades? Y si nosotros tenemos autoridad sobre alguien, ¿cómo nos comunicamos con ellos? Quizás muchos de nosotros nos creamos maestros de la comunicación. No, es que yo sí sé hablar y yo hablo las cosas de frente. Y no me importa si al otro le duele. Es que las cosas hay que decirlas así como salen, como suena. Y si la otra persona se siente mal, entonces él me está dando a entender que sí es verdad, que lo que le estoy diciendo es lo que debería haberle dicho. Ay, Señor. Quizás muchos de nosotros en realidad lo que estamos haciendo es ofendiendo, lastimando y hiriendo a otra persona. ¿Saben? Hace unos años atrás escuché el siguiente término: abuso verbal o violencia verbal. Y a mí me quedó sonando ese término y quise investigar en ese momento, decir, ¿qué es eso? Conozco la violencia física, pero ¿cómo así que ahora hablamos de una violencia verbal, de un abuso verbal? Y miren lo que encontré en esa ocasión, que se lo quiero compartir. ¿Qué es el abuso verbal? Es lo que se produce cuando una persona critica o insulta a otra persona. Es una forma destructiva de comunicación, por lo cual su único objetivo es dañar a la otra persona y producir en ella emociones negativas. Y la pregunta en esta mañana, iglesia, quizás nosotros somos aquellos que abusamos en esa comunicación. Quizás nosotros estamos ejerciendo violencia verbal hacia otros y no haciendo válido el ser persona. Es que usted no sirve para nada. Es que no sé a qué horas me casé con usted. Es que es un bueno para nada. Y tu esposo, el bueno para nada, se la pasa allá en la casa rascándose. No sé qué rascándose, pero rascándose. Esa señora no sirve para nada. En la pandemia, muchos de nosotros tuvimos que trabajar con nuestros hijos y nos convertimos en segundos profesores. ¿Sí o no? Y entonces uno era, conéctese ahí. Y la profesora decía, ¿cuánto es 2 más 2? Y uno detrás de la pantalla, 4. Y a veces cuando ellos no rendían, como uno quisiera, quizás muchos de nosotros empezamos a decirle, es que eres un bruto, es que no sirve para nada, si usted sigue así nunca va a hacer nada. Y saben, lo único que estamos ejerciendo es un abuso verbal hacia nuestra familia, hacia nuestros compañeros de trabajo, hacia las demás personas. Iglesia, examinémonos cómo hablamos. Es lo primero. Si queremos comunicarnos con sabiduría, si queremos tener una buena comunicación que lleve a buenas relaciones, es necesario examinar cómo estamos hablando.
¿Qué estamos diciendo del otro? ¿Qué estamos hablando de la otra persona? ¿Qué estamos referenciando de tal persona a los compañeros o a los amigos? ¿Saben? De ahí es la importancia de examinar nuestra lengua. Curiosamente, cuando vamos al médico porque nos sentimos mal, vamos al médico y el médico, después de que está sentado y nos pregunta qué tiene, nos hace pasar a la camilla. Y después de que nos hace pasar a la camilla, nos dice: abra la boca y saque la lengua. Y entonces su examen empieza mirando qué hay adentro de nosotros. Hoy Dios es ese médico que está delante de ustedes diciéndole: queridos hermanos, venga, se sienta en la camilla, venga, abra su boca y saque su lengua. Porque voy a examinar qué es lo que estás hablando, qué es lo que estás diciendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ay, Señor. Examinémonos cómo estamos hablando. No podremos tener una comunicación que nos lleve a unas buenas relaciones si no examinamos cómo hablamos. Es que yo hablo así, pastor. Y al que le gusta, pues que le guste. Y al que no, pues mira a ver qué hace. Gracias por complementarme mira a ver qué hace. Y entonces siento yo que cuando decimos eso, estamos anulando la obra salvífica de Jesús en nuestras vidas. Porque dice la palabra de Dios que todas las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas. Eso incluye cómo te relacionas con las demás personas, cómo hablas, cómo te comunicas. Muy bien, estamos examinando cómo hablamos. ¿Cómo le hablamos al esposo? ¿Cómo le hablamos a la esposa? ¿Cómo le hablamos a los hijos? ¿Cómo le hablamos a los compañeros? A veces nosotros al jefe le decimos: sí, jefecito, sí, lo que usted diga. Pero otro compañero viene y nos pide algún favor y hágalo usted, para eso le pagan. Ojo con esa dualidad. Segundo aspecto que necesitamos tener en cuenta para aprender a comunicarnos con sabiduría es que si nos examinamos y sabemos y nos hemos dado cuenta que quizás no nos comunicamos bien, ahora necesitamos controlar nuestra forma de hablar. Es necesario controlar cómo hablamos. Y esto está desde el versículo 3 al versículo 9. Déjeme decírselo, resumírselo porque lo hemos leído. Santiago en los versículos 3 y 4 pone dos ejemplos de cosas pequeñas que son controladas, dos cosas pequeñas que controlan cosas muy grandes, ¿sí o no? El primero es el freno del caballo. ¿Cuántos hemos montado un caballo? ¿O visto un caballo? Usted se monta en el caballo y le dice: coja las riendas. Porque si usted no coge las riendas, el caballo se desboca. Entonces usted lo coge y ahí uno parece el llanero solitario. Y entonces si uno va para la izquierda, uno jala para la izquierda. Si uno va para la derecha, jala para la derecha. Si uno quiere que frene, lo jala para atrás y el caballito para. ¿Dónde está el freno del caballo? En la lengua, ahí en la boca. Y Santiago dice: el caballo, uno puede domar todo el cuerpo del caballo con el freno. El otro es el timón. Entonces el timón del barco es pequeño, pero si usted lo mueve a la izquierda, el barco, por más grande que sea, se mueve a la derecha. Es que en el barco es contrario, ¿sí? Entonces si usted lo mueve para la izquierda, se va para la derecha. Si usted lo corre para la derecha, se va para la izquierda. Pero es también controlado por algo muy pequeño. Lo interesante es que en esta porción él hace un tercer ejemplo. ¿Y sabe cuál es el tercer ejemplo? El del fuego. Y nosotros sabemos lo que pasa con el fuego, ¿no? Usted deja una media foguita ahí prendida y después sale en el noticiero: se incendiaron yo no sé cuántas hectáreas. El fuego más el viento, eso produce un daño tan grande que puede consumir un bosque. Asimismo, cuando nosotros nos comunicamos y a través de nuestra comunicación ponemos esos fueguitos, imagínense los incendios que produciremos. Pero saben, después el versículo 7, Santiago dice: ustedes pueden domar los animales y no pueden domar su lengua.
Y ahí es donde yo quiero centrar mi mensaje. Y es que cosas tan pequeñas pueden domar cosas tan grandes. No es posible que nosotros como creyentes, nuestra lengua domine nuestra vida. Yo pensé que se iban a decir amén a eso. Diciendo sí, no, la lengua no puede dominarme. No puede dominarme. Que usted pueda decirle: Señor, ayúdame a controlar mi lengua. Entonces la invitación es que controlemos nuestra forma de comunicación. Es necesario controlarnos cómo hablamos. Y la pregunta es: pastor, entonces ¿cómo hago para controlar mi lengua? Les voy a dar 3 elementos interesantísimos: Espíritu Santo, oración y palabra de Dios. Y se la voy a regresar de para atrás. Cuando tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, cuando tú adquieres palabra de Dios y la palabra de Dios se hace real en tu vida y tú memorizas palabra de Dios, nunca podrás salir de tu boca palabras que no glorifiquen, que no alaben y que no construyan. Pero a veces no sabemos más las otras cosas que la palabra de Dios. Entonces, no sé, hablamos mal de hablamos mal de este otro, le decimos mal de esto y nos dicen: vamos, ¿qué palabras te sabes? Y no, ayúdate que yo te ayudaré. Y se acabó. ¿Saben? A veces utilizamos y no controlamos la lengua. Me acordé de algo. Y es que a veces nosotros no utilizamos el chisme. A veces nosotros somos más espirituales. Entonces le comentamos a la persona y le decimos: te voy a comentar para que estemos orando. Orando, ¿sí? Mira lo que pasó con tal persona, pero solamente te lo cuento para qué. Oremos. Controlar nuestra lengua se hace a través de aquellas personas que conocen la palabra de Dios, de aquellos que van a la presencia de Dios y tienen comunión con Dios. Ir a la presencia de Dios no solamente es ir a decirle: Señor, dame, Señor, hazme, Señor, bendíceme, Señor, sino también es la oportunidad de decirle: Señor, si hay algo en mí que no te gusta, ayuda a cambiar esa naturaleza. Y saben que lo hermoso de la oración es que cuando estás en la oración, el Señor te va a decir: esto no me gusta de ti, esto está mal en ti, esto no lo puedes hacer. Y entonces tú vas a empezar a decir: ok, necesito refrenar y controlar mi lengua. Frenar y controlar mi lengua. Y el tercer elemento, el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén al Espíritu Santo? ¿Saben por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos hace crecer en nuestro carácter y el fruto del Espíritu es presente en nosotros. Quiero hablarles solamente de 5 elementos de todo esto. Dominio propio. ¿Dominio qué? ¿Dominio qué? Propio. No de dominar al otro, sino de dominio propio. Mansedumbre. Ese es aquel que responde lento, pronto para oír, tardo para hablar. Templanza, que no es movido por otras cosas. Bondad y gozo. El fruto del Espíritu no es desenfreno, altivez, amargura, arrogancia, ni veneno. Eso no lo es. Entonces, si de tu boca empieza a salir veneno, si no logras controlarte, si solamente abres tu boca para pelear, déjame decirte algo: te falta más del fruto del Espíritu. Y ahí yo me meto en la colada: Señor, ayúdanos a tener dominio propio, a tener mansedumbre, a tener templanza, bondad y gozo. No permitas que mi boca se abra para decir lo que no es. Contrólame, ponme ese freno. Permítame utilizar el ejemplo del caballito, sin querer ofenderlos, pero que le podamos decir al Señor: Señor, hazme como ese freno y tú eres el que está arriba de mí cabalgándome. Y en el momento en que yo vaya a hablar algo que nada, jale. Y yo pueda decir: y es que
¿Qué iba a decir, pastor? No, nada. Que Dios lo bendiga. Que Dios nos enseñe a poder controlar nuestra lengua. Y el tercer elemento va unido con este segundo. Si nosotros controlamos nuestra forma de hablar, entonces el tercer elemento para aprender a comunicarse con sabiduría es que bendeciremos con nuestra forma de hablar. Seremos personas que bendicen. Bueno, 4 convencidos de eso, gloria al Señor. Somos personas que bendeciremos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículos 10 al 12 dice: de una misma boca sale bendición y maldición. Y el ejemplo, mejor dicho, la saca del estadio. Porque el ejemplo es completamente con él. ¿Sí? Es que ustedes vienen y bendicen y dicen: gloria al Señor, papá, te amamos. Papito Dios, te bendigo. Papito Dios, te amo. Pero salimos y cuando nuestro hijo hace algo malo: ay, usted que no sirve para nada. Ay, es que no sé qué. Y empezamos a maldecir. O vemos a la vecina que no nos cae bien. Esa que es. Y ahí. Y mírela cómo sonríe. Si el esposo supiera lo que es ella. Yo sí sé. Y entonces, con la misma boca que bendecimos, con la misma boca estamos maldiciendo. Y Santiago dice: ¿acaso puede por una misma boca salir agua dulce y agua salada? ¿Acaso un árbol de manzana puede dar limones? ¿Acaso usted puede sembrar papa y de pronto cuando va y recoge y dice: oh, fueron cebollas? Bueno, no es posible que salga de una misma fuente agua salada y agua dulce. Entonces dice: no es posible que nosotros como creyentes bendigamos y a la vez maldigamos a las personas. No es posible. Por eso, si controlamos nuestra lengua, con toda seguridad, nuestra acción siguiente es que bendeciremos a todas las personas que están a nuestro lado. Y eso implica que entonces no vamos a decirle las cosas que quizás están mal. No, sí se puede. Pero recuerden que el objetivo no es dañar a la persona, no es ofender a la persona, no es lastimar a la persona, sino ayudarla a crecer. Entonces, aún cuando tú corrijas, vas a corregir con amor. Hace poco vi una película que me pareció hermosísima y se llamaba Estrellas en la Tierra. Es una película hindú y la historia cuenta de un niño que tenía una condición una condición muy hermosa, y esa condición es que sufría de dilexia. Dilexia es que confunde las palabras y que le es difícil cuando se enfrenta a la lectura poder leerlas porque olvida el significado o las confunde o hace espejo. Es decir, cuando en vez de hacer la S, hace el 2. En vez de hacer la E, hace el 3. Y cuando hace el 3, hace la E. Y entonces la condición es bien hermosa. Y a causa de esto, sus compañeros del colegio se burlaban de él. Sus profesores decían que él no servía para nada, que no era nadie. Es más, cuando iban a recibir el boletín, sus padres eran diciéndole: él no va a servir para nada. Ay, pues yo no sé por qué no se lo llevan para la casa y que haga algo en la casa y a ver qué hace. Y el papá era muy duro con el niño, lo maltrataba y todo eso. Al final el niño se vuelve tan introvertido que pierde contacto con todos los otros seres humanos. Se siente herido, lastimado, que nadie lo comprende. Lo hermoso es que a ese colegio llega un profesor de artes que trabaja con la dislexia, porque él alguna vez en la vida también sufrió de dislexia. Y entonces, cuando descubre lo que pasa con este niño, busca cambiar la mentalidad del colegio y de sus padres. En síntesis, este niño se convierte en uno de los mejores pintores de ese país. ¿Y saben qué me enseñó esto? Que a veces cuando nosotros no conocemos al otro, cuando no lo entendemos, cuando no vemos lo que hay dentro de él, vamos a maldecirlo, vamos a decir: no sirve para nada, es que este no es bueno para nada.
Pero qué hermoso es que como creyentes nosotros bendigamos a nuestros hijos. Esposas, qué hermoso es que ustedes puedan bendecir a sus esposos. Esposos, bendigan a sus esposas. Es necesario bendecir en nuestra forma de hablar. Es necesario hacerlo. Y eso me hace recordar que quizás muchos de nosotros crecimos bajo abuso verbal. Muchos de nosotros quizás crecimos en un hogar donde la comunicación no era lo mejor, donde quizás de groserías para arriba era como nos trataban. Quizás muchos de nosotros crecimos creyendo que no seríamos buenos para nada, porque en la casa nos enseñaron que nunca íbamos a servir para nada. Y quizás muchos de nosotros estamos replicando esas formas a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Pero mi invitación en esta mañana es que empecemos a cambiar esa forma de hablar. Y de que ahora nuestra comunicación sea con sabiduría, para que las relaciones que se han roto se vuelvan a reconstruir. Papás, no les quita nada. Nunca se va a acabar su autoridad que un día vayas a tu hijo y le digas: te amo, hijo, te amo, hija. Padres, no se les va a caer un brazo, ni sus hijos los van a ir a respetar si ustedes son capaces de reconocer ante ellos que se han equivocado. Hijo, me equivoqué. Hija, me equivoqué, perdóname. No copiemos modelos que no sirven. No encendamos fuego con nuestra boca. No anulemos, no hiramos, no hagamos heridas, no lastimemos al otro con nuestra boca. Sé que el 100% de los que están aquí saben cómo se siente uno cuando es lastimado, cuando es herido, cuando alguien habla mal de uno, cuando alguien lo ofende a uno. ¿Sí lo sabemos? Cada uno de ustedes que está ahí en su casa, usted sabe cómo se siente cuando alguien habla mal de usted, cuando alguien lo lastima, cuando alguien utiliza la lengua para hablar mal de usted. Es hora de romper esos círculos. Es hora de cambiar esas realidades. Cristo murió en la cruz del Calvario por ustedes y por mí, para darnos una nueva vida, una nueva naturaleza, para entregarnos nuevas capacidades y para hacer de nosotros cosas diferentes. Y en esas cosas diferentes nuestra comunicación tiene que cambiar. No puede decir que soy cristiano, no podremos decir que amo a Dios, que sirvo a Dios, si solamente mi comunicación, mi buena comunicación es acá, en el domingo o cuando me toca hablar con alguien de la iglesia. Soy buen creyente, soy un hijo de Dios, amo a Dios porque lo demuestro cuando me comunico bien con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de estudio, con mis vecinos, aún con esas personas difíciles de comunicarse. Bendigan en vez de maldecir. Bendigan en vez de maldecir, porque Dios no los maldice, sino tiene palabras de bendición para sus vidas. Asimismo nosotros podemos bendecir a los demás.